Señor, gracias por este nuevo día, este hermoso día que tú nos regalas para que estemos aquí escuchando tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo traiga su convicción de verdad a nuestras vidas para que vivamos de acuerdo a tu voluntad. Vamos a ver quién quiere alcanzar sus objetivos. Yo creo que aquí todos, ¿verdad? Se recuerdan que estuvimos hablando hace unas semanas acerca de los hábitos. Hay hábitos buenos y hay hábitos malos. Estuvimos hablando de muchos hábitos malos que pues debemos quitarnos, pero hoy vamos a enfocarnos en los buenos hábitos. Para eso tenemos que recordar que un hábito es una práctica regular conectada profundamente a nuestros cerebros y en general son difíciles de abandonar. Por eso es que nos cuesta salir de esos malos hábitos, pero los buenos hábitos hay que reafirmarlos y crear otros nuevos hábitos. Déjenme contarles, estuve con mi hermano hace unos días y tenía unos dibujos encima de su escritorio, los cuales me llamaron la atención porque estaban pues muy bonitos los dibujos. Conforme pasé las hojas, vi que se trataba acerca de los hábitos. Wow, dije, entonces me hizo clic, por supuesto, ¿verdad? Pero conforme decía el nombre del hábito que trataba ahí, me iba yo a la palabra de Dios. Y entonces me di cuenta cómo es que uno va conectando según donde uno pone su tiempo, pone su mente y pone su corazón con las cosas que uno hace. En este caso, pues yo veía el título de un nombre del hábito que mostraba ahí y me llevaba a la palabra de Dios. Así como un arquitecto, un ingeniero que entran a una construcción de cualquier tipo, se dan cuenta qué cosas están bien, qué cosas están mal, y así cada quien en su profesión, en el área donde se mueva. Y pues a veces somos observadores en otras áreas que tal vez no es en donde nosotros nos desenvolvemos, pero nos llaman la atención. Entonces, eso fue lo que a mí me llamó la atención de estos dibujos, ¿verdad? De estos hábitos, de los nombres y cómo yo sabía que estaba dentro de la palabra de Dios. Entonces le pregunté a mi hermano de qué se trataba de esto y me dijo, me contó que era un método que llevan en el colegio que se llama Franklin Covey. No sé si alguien lo conoce, pero si no lo conocen, pues yo les voy a decir quién es Franklin Covey. Él es un líder mundial que ayuda a las organizaciones a lograr resultados que requieren cambios duraderos en el comportamiento humano. A menudo el desafío más difícil que enfrenta cualquier organización, porque ustedes saben que las conductas humanas son difíciles de tratar si no se saben direccionar. Pero cuando esto se logra, también es la ventaja más competitiva y más duradera, ¿verdad? Entonces me llamó mucho la atención. Él me contaba que ellos, pues, esto de este método dan material didáctico y también son supervisados. Hay unas personas encargadas de esta organización que lo supervisa 3 veces al año que se esté llevando bien este método. Algo muy bueno. Y por supuesto que dentro de cada institución, en este caso en este colegio, a los maestros también lo supervisan, aparte de externamente, internamente, pues sus directivos, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante eh, el hecho que haya esta supervisión. Pues me llamó mucho la atención y dije, bueno, vamos a ir viendo cada uno de estos hábitos conforme los fui leyendo y los traía a mi mente, a la parte espiritual, que es la que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo, por supuesto, la parte humana que nos muestra aquí Franklin Covey, pero también la parte espiritual, que es la que a nosotros nos interesa. La prédica del día de hoy se llama Alcanzando mis objetivos. El primer hábito es ser proactivo. Y trayéndolo a la parte espiritual, la que nos interesa es ser diligente. Aquí les voy a enseñar
pasando. No sé en dónde, si lo puedo poner aquí. Si lo puedes pasar para que lo vean, por favor. Sabemos que ser proactivo es hacer cosas que no nos piden, sin que no las pidan. Yo espero que aquí todo el mundo esté siendo proactivo y siendo diligente con todo lo que el Señor nos da y los dones que ha puesto en nosotros. Así que la diligencia con Dios es cumplir con Él con las oraciones, cumplir obedeciendo sus mandamientos, cumplir con todo aquello que le hemos dicho que vamos a hacer y que esperaría que lo hagan. Así que la diligencia con uno mismo significa ser activo, no caer en la pereza, con metas fijas y cumpliéndolas en el tiempo que nos propusimos. Y la diligencia con los demás significa poner entusiasmo en las acciones que se realizan con y para ellos. Pero por supuesto que hay un respaldo bíblico, ¿verdad? Vamos, Roberto, por favor, a Romanos capítulo 12, versículos 11 y 12. Romanos 12, 11 y 12. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Gracias. Miren qué importante lo que nos dice el Señor. Entonces, por eso les digo que cuando yo vi los títulos, me iban ubicando, ¿verdad? Ahora, por favor, Vicky, vamos a Proverbios capítulo 13, verso 4. Capítulo 13, verso 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Gracias. Ustedes se han fijado que hay muchas personas que escucha uno que tiene algún proyecto, pero solo se queda en qué bonito se escucha. La desea, pero no la alcanza, como dice aquí en Proverbios. Mientras que alguien que es diligente, lo que desea lo alcanza. Vamos, por favor, Silvita, a Proverbios capítulo 6, verso del 6 al 11. Proverbios capítulo 6, versos del 6 al 11. Dicen, ve a la hormiga, oh perezoso, mira su camino y sé sabio, y la cual, teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara el verano su comida, en el verano su comida, y recoge el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Amén. Gracias, Silvita. Bueno, yo creo que todos hemos observado las hormigas, ¿verdad? Cómo trabajan. Cómo trabajan sin cesar. Y cuando uno tiene macetas, cómo las deshacen con todo. Y las deshacen en un par de horas. Por lo menos eso es lo que yo pude ver aquí precisamente. Pero son rápidas. Y venía y les echaba un montón de cosas.
Y realmente ellas iban, ahí sí que pasaban todos los obstáculos y cuando sentían la planta la dejaban limpia, sin hojas. O sea, realmente el Señor es tan sabio en sus ejemplos que yo me quedo, wow, sí, ¿por qué? Si somos como las hormigas, no nos deberían de importar los obstáculos para llegar a realizar determinadas cosas. Y no ser perezosos, sino que estar incesantes y luchando por aquello que ya Dios ha puesto en nuestro corazón para realizarlo. Pero ser constantes. A las hormigas no importa si se fueron algunas cuantas, ¿verdad? Porque sí, pues unas cuantas se terminan ahí, pero siguen y siguen y siguen y siguen y siguen. Ellas recolectan. Y me llama la atención cuando dice, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor. Muchas veces, aún teniendo nosotros alguien que nos esté diciendo que hagan las cosas, no las hacemos. Y eso se da mucho en casa, ¿verdad? Con los hijos o en el trabajo, con las personas. Tiene que estar el jefe encima de la persona para que ésta haga lo que tiene que hacer. Y en casa, los papás encima de los hijos para que los hijos hagan lo que tienen que hacer. O sea, realmente deberíamos de aparecernos a las hormigas, que no nos tienen que decir las cosas y nosotros sabemos qué es lo que sucede y qué es lo que tenemos que hacer. Ser obedientes, ¿para qué? Para nuestro bien, porque es para nuestro beneficio, ¿verdad? O cuando tenemos que hacer cosas para nuestro beneficio en cuanto a la salud, en cuanto a las finanzas, que sabemos que tenemos que hacer y sin que nadie nos lo diga, nosotros lo hacemos, ¿verdad? A eso se está refiriendo aquí. Entonces, el primer hábito es ser diligentes, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos al hábito número 2. Según el autor, es comenzar con el fin en mente. Y Dios me puso en el corazón buscar la voluntad de Dios. Les voy a mostrar cómo está ahí lo del método. O sea, el dibujo es de un osito, me parece ahí, con una red para atrapar mariposas. O sea, él tiene un propósito, ¿verdad? Atrapar ahí las mariposas. Comenzar con el fin en mente significa tener un propósito, precisamente, un objetivo. Mírenlo ahí ustedes. Ahora, ¿cuál debe de ser nuestro primer propósito? Buscar la voluntad de Dios, porque si hacemos la voluntad de Dios, sabemos que todo saldrá bien. Vamos, por favor, David, a Mateo, capítulo 22, versos 37 hasta el 39. Mateo 22, 37 al 39. Así es. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchas gracias, David. ¿Cuál debe de ser nuestro primer objetivo? ¿Cuál? Amar a nuestro Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Y aquí el Señor nos lo está mandando. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Albita, por favor, o César. Primera
Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5, verso 18. Dad gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Muchas gracias. ¿Qué nos manda el Señor a hacer? A dar gracias en todo, a estar con un corazón agradecido. Si permanecemos con un corazón agradecido, la queja se queda de lado. Y nosotros constantemente estamos recordando todo lo que el Señor ha hecho, lo que hace por nosotros y lo que hará. Vamos, por favor, a Primera de Juan, capítulo 2, verso 17. Sí. Primera de Juan, capítulo 2, verso 17. Juan, Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gracias, David. O sea que si hacemos la voluntad de Dios, vamos a permanecer para siempre. Muchas gracias, David. Ahora, Roberto. Vamos a Hebreos, capítulo 10, verso 36. Uh-huh. Hebreos 10:36. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Gracias, Roberto. Entonces tenemos que perseverar, pero con paciencia. No importa si las cosas no suceden cuando nosotros pensábamos que ahí iban a suceder. Tenemos que seguir con paciencia para que esas promesas de Dios se lleguen a cumplir, para que la voluntad de Dios, aquí no lo dicen Hebreos, se cumpla. Vicky, por favor, vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Vamos a ir así en orden. Verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Gracias, Vicky. Aquí esto sigue y nos menciona el Señor todo lo que no le gusta que hagamos, ¿verdad? Si cada quien lo lee en su casa. Aquí me quise enfocar en este verso, pues dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces tenemos que estar santificados para estar en la voluntad de Dios. Ahí nos dice que nos apartemos de todo el listado que está ahí, por favor, así que eso cada quien lo puede leer en su casa para que cada uno vivamos según la voluntad de Dios. Entonces ese es el número 2. ¿Cuál era el número 2? Buscar la voluntad de Dios. Buscar la voluntad de Dios. Ajá, por perseverar en la voluntad de Dios, David. Así es, muchas gracias. Vamos al número 3. Según Franklin es poner primero lo primero. Y lo que a nosotros nos interesa es, primero es ¿quién? Dios. Primero es Dios. Tenemos que buscar primero a Dios sobre todas las cosas. El priorizar nos otorga una gran cantidad de beneficios. Sabemos que si priorizamos, vamos a evitar perder energía y tiempo.
¿Cuántas veces porque no priorizamos, no ponemos en orden nuestras ideas, perdemos el tiempo? Al final no logramos hacer muchas de las cosas que teníamos que hacer porque no priorizamos. ¿Y cuál debe de ser nosotros como cristianos nuestra prioridad? Primero es Dios. En la mañana, ¿qué es lo primero que hacemos? Buscar a Dios. Si por la mañana, tempranito, nos ponemos a los pies del Señor, nuestro día va a estar bien. Y sin importar las adversidades que puedan pasar durante el día, porque sabemos que las hay, si comenzamos y tenemos en nuestra mente lo que estuvimos orando y recordando las promesas del Señor, no hay pierde en que, por supuesto que en un momento dado, pues nuestra humanidad va a bajar, pero con la misma nuestro espíritu, porque estamos viviendo en el espíritu, va a venir con su palabra, nos va a confortar y nos va a levantar, nos va a recordar cuáles son sus promesas. Así que tenemos que establecer nuestras prioridades. Si no, estaremos desperdiciando el tiempo, que es un recurso irrecuperable. El tiempo que pasó, ya no podemos hacer nada. Por favor, ¿quién sigue? Vamos a Mateo capítulo 6, verso 33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Gracias, Silvita. Aquí nos lo ordena el Señor, buscarlo primero a Él. Vamos a Proverbios capítulo 16, verso 3, David. Vicky. Proverbios 16, verso 3. 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Gracias, David. Era lo que les decía, si desde el principio, desde nuestro día, le damos un alimento a nuestro espíritu, estamos fortalecidos. ¿Cómo queremos vivir nuestros días? ¿Fortalecidos en el Señor? Creo que entonces lo importante es siempre buscarlo a Él primero. Ya además hacemos todo lo que tengamos que hacer, por supuesto que tiene que haber un orden, pero lo primero es Dios. Ok, vamos a nuestro hábito número 4. Pensar, ganar, ganar. Pensar, ganar, ganar. Es hacer acuerdos para que todos ganen. Y el Señor nos manda a ponernos de acuerdo. No sé si... Vamos ahí en casita, por favor, a Mateo capítulo 18. Salud, David. Versos 19 y 20. Mateo capítulo 18, versos 19 y 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra cerca de cualquier cosa que tuvieren, se les dará, hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde estén dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Muchas gracias, César. Roberto. Filipenses capítulo 2, versos del 1 al 2. Filipenses capítulo 2, versos 1 y 2.
Filipenses 2, 1 y 2. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu Santo? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo con todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Muchas gracias, Roberto. Fíjese que si hiciéramos nosotros el hábito de ponernos de acuerdo, este mundo sería diferente. Nuestras casas, en primer lugar, serían diferentes, porque regularmente en la casa lo primero que hacemos es pelear. Y no pueden ir a un mismo lado dos personas que no se ponen de acuerdo. ¿O sí? Porque si van, ¿cómo van? Mejor que no vayan. Porque peleando, ustedes saben que todas las cosas, que es mejor un pan seco en paz, o un pan frío en paz, que un manjar en contienda. Entonces, al final, de esto se trata este hábito, para que lo hagamos. Ponernos de acuerdo, platicar, comunicarnos. Si estamos en el mismo espíritu, pues mucho que mejor, pero no siempre se va a dar eso. Sabemos que algunas veces parte de nuestra familia está en el mismo espíritu, pero una gran parte no. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo inclusive en eso, los que están en el espíritu, para orar por esos miembros de la familia que no lo están, por esas amistades tal vez de muchos años o personas que están conociendo, para que estén con el Señor, pero se tienen que poner de acuerdo. El Señor nos lo está mandando. Vamos con el hábito número 5. Buscar primero entender para luego ser entendido. Buscar primero entender para luego ser entendido. Esto significa obviamente que es primero entender a los demás para que después de haberlos escuchado y entendido, nosotros seamos escuchados y comprendidos. No pretendamos que queremos ser entendidos siempre, pero nunca entendemos a los demás. Ah, qué bonito, ¿verdad? Pero para eso, ¿qué nos manda el Señor? A amar. Aquí regresamos a ese versículo en que el Señor fue tan específico, nuestro Señor Jesús, en amar. David nos leyó el versículo en donde Jesús nos dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, que es el primer mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren, pues es que si amamos a los demás, realmente vamos a tratar de comprender a los demás. No tenemos que ser egoístas solo en pensar que solo nosotros existimos. Eso es tener un gran orgullo, pretender que siempre todos nos entiendan, pero nosotros no buscamos entender. Entonces, este es otro hábito que tenemos que poner en práctica: amar a los demás. Sé que nos cuesta, porque a veces es tan difícil y complicado cuando nos encontramos en los días, en todas las actividades. Es bien difícil, pero con el Señor lo podemos hacer. Vamos, por favor, 2 de Corintios, capítulo 13, verso 11. Verso 11, capítulo 13, verso 11. 2 de Corintios.
Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Gracias, Vicky. Ser de un mismo sentir. Eso es lo que más nos cuesta, ser del mismo sentir, porque solo estamos pensando en lo que nos hizo y nos cae mal. O sea, realmente no sabemos qué es lo que está pasando con mi mamá, con mi papá, mi hermano, con quien vivamos o con quien estemos trabajando en el momento, por qué lo tiene atormentado. Entonces, si nosotros nos ponemos en un sentir, esa es la empatía, tratar de sentir lo que la otra persona está pasando, entonces esa paz va a vivir con nosotros. Vamos, por favor, Silvita, a Romanos capítulo 15, verso 5. Dicen, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Amén. Gracias. Nos sigue diciendo que estemos en un mismo sentir. Y miren, encontré una cantidad de versículos con cada uno de los hábitos que me quedé, wow, sorprendida. Vamos, por favor, David, a Romanos capítulo 12, verso 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándose con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Muchas gracias. Condescendientes, tenemos que ser condescendientes y humildes, pero como nos enojamos y porque como me hizo, entonces yo le respondo igual y ya me pongo enojada o enojado y entonces ya no vamos a ningún lado. Entonces el hábito de amar es tan importante, ¿verdad? Hábito número 6, sinergizar. Sinergizar es con S, ¿oyen? Sinergizar con Z al final. ¿Y qué significa sinergizar? Es trabajar en conjunto para lograr mejores resultados y así puedan celebrar victorias. Ahora, esto pasa solo si nos amamos, si nos ponemos de acuerdo para poder trabajar en equipo y lograr algo mejor. Ustedes saben que a veces uno solito no logra hacer determinadas cosas porque necesita de otras manos, de otra mente, para que lo que estamos haciendo tenga un mejor resultado. Eso es lo que significa. Entonces, trayéndolo al área espiritual es trabajar según los dones dados por el Espíritu Santo. Yo espero que estén copiando. Este es el hábito número 6. Gracias, David. Nosotros hemos tenido la experiencia que cuando hay liberaciones, cada quien tiene diferentes dones y todos se complementan, porque al final quien está liderando no sabe todo y nunca le va a dar Dios todo, le va a dar porciones, pero en un momentito, cuando hay más gente, a cada uno le va a dar diferentes cosas. ¿Y qué lleva esto? A que la liberación pueda ser más rápida. Y eso aquí lo conocemos, lo hemos vivido. Pero así es con todo. ¿Cuáles son los dones, cuáles son las habilidades que Dios nos ha dado y que la estamos practicando con los demás? Yo espero que todos estén usando sus dones y sus habilidades. Vamos por favor a Romanos capítulo 12. ¿Quién? Allí, Albita o César, por favor,
Romanos capítulo 12, verso 4 y 5. Romanos capítulo 12, verso 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de un solo, de unos de los otros. Muchas gracias, César. Bueno, aquí no lo recuerda el Señor. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo, pero todos somos diferentes. Así que por favor utilicemos lo que el Señor nos ha dado para lograr los propósitos de Él para su gloria. Número 7. Afilar la sierra. Así se llama el hábito. Afilar la sierra. Y esto es volver a recordar todos los hábitos anteriores. ¿Y para qué sirven? Entonces, en nuestro caso es recordar la palabra de Dios. Vamos, David, hágame favor usted ahí. A Josué, capítulo 1, verso 8. Josué, capítulo 1, verso 8. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gracias, David. Si no se aparta de nosotros la palabra del Señor, todo nos saldrá bien. El Señor nos lo está poniendo aquí. O sea, si no se aparta de nosotros la palabra de Dios y meditamos en la palabra de día y de noche, eso lo tenemos en la mente. Y si tenemos la palabra de Dios, todos los hábitos que ya vimos, los vamos a estar recordando constantemente. O sea, ¿qué más que esto? Recordar la palabra de Dios. Gracias. En Salmo 119:11 nos dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si tenemos su palabra en nuestro corazón, eso va a evitar que nosotros pequemos. Sabemos que vamos a pecar porque somos humanos, pero no vamos a vivir en pecado, porque vamos a estar recordando constantemente la palabra del Señor. Y vamos a un último hábito, que ese lo dio después, ya digamos en otro, ¿cómo decirles? ¿Cómo? Sí, en otro tiempo. Por eso no tengo dibujito. Pero es buscar tu voz interior. Muy bien, Vicky. Solo lo oíste y ubicaste, ¿verdad? Eso me pasó y eso creo que fue el primero que yo vi. ¿Cuál va a ser nuestra voz interior? La voz del Espíritu Santo. Ahora, este propósito tiene, según lo dice Franklin, dice que es encontrar nuestro propósito de vida para poder ayudar a los demás a encontrar su propia voz. Ese es el concepto humano. Pero ¿cuál es nuestro propósito? Exacto. Para que ellos encuentren solo que no es la voz de la persona, sino que es la voz del Espíritu Santo.
porque el Espíritu Santo es el que le va a traer la convicción de verdad de Jesús. Y sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces nos va a llevar a que estas personas conozcan al Señor Jesús. Entonces, por eso a mí me gustó mucho este método, como les digo, fui ubicando cada concepto con lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Vamos por favor a, ¿quién le toca? ¿Vicky? Juan capítulo 14, verso 26. Juan capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así es, gracias Vicky. Él nos enseñará todas las cosas, pero dice, no las recordará. Entonces, ¿qué más que agradecerle al Señor por su Espíritu enviado? Porque Él es el que nos recuerda constantemente todas las cosas que tenemos que hacer. Como hijos de Dios tenemos el increíble privilegio de ser guiados por nuestro Padre Celestial, quien es omnisciente y todopoderoso. Él conoce cada camino que caminamos y está comprometido a mostrarnos la mejor dirección a seguir. Él nos da una promesa poderosa en el Salmo 32 que nos dice, te instruiré, te enseñaré el camino que debes seguir, te daré consejos y velaré por ti. Así que nosotros no estamos solos. Cuando buscamos la voluntad de Dios en cada encrucijada de la vida, no hay forma de perderse si estamos en el mismo espíritu. Solo necesitamos ese discernimiento y permitirnos ser guiados por el Señor en cada decisión que tenemos, porque Él conoce qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Confiar en Jesús garantiza éxito en todo lo que hagamos. Recordemos que antes de intentar hacer las cosas a nuestra manera, la voluntad de Dios para nosotros es como buena, agradable y perfecta. Permitámosle al Señor escribir una nueva historia para nosotros donde todo sea conforme a su designio, donde nuestro pensamiento ya no esté por encima, sino que sea lo que proviene de la mente de Dios en nosotros, ¿verdad? Así que recordemos estos hábitos, se los voy a volver a repetir porque creo que es importante. El primero es ser diligentes. El número 2, buscar la voluntad de Dios. Número 3, primero es Dios. Número 4, ponerse de acuerdo. Número 5, amar. Número 6, trabajar según los dones dados por el Espíritu Santo. Número 7, recordar la palabra de Dios. Número 8, voz del Espíritu Santo. Pero para que esto funcione para nosotros como cristianos, tenemos que estar seguros de nuestra identidad con nuestro Padre. Si estamos seguros de nuestra identidad como hijos, entonces todo esto sucede, ¿verdad? Así que gracias, Señor, por tu palabra en este día. Nos levantamos nuestras manos y nos ponemos de pie. Vamos a terminar dándole gracias al Señor porque Él es bueno, porque sus misericordias las renueva cada día. Gracias, Padre, porque por ti podemos mirar hacia el futuro con esperanza, sabiendo que tus planes son buenos, agradables y perfectos para cada uno de nosotros. Hoy ponemos nuestros planes en tus manos, Señor. Ayúdanos a trabajar en equipo, amándonos y poniéndonos de acuerdo unos con otros para edificar tu iglesia y que llevemos tus buenas nuevas a aquellos que aún no te conocen. Que tu palabra no sea parte de nuestro diario vivir y sea renovada nuestra mente por medio de tu Espíritu Santo, buscando primero tu reino y haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias por su tiempo. Dios les bendiga a cada uno
que podamos recordar y vivir constantemente con esos hábitos para que nuestra vida le dé gloria al Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.